Buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a las abogadas y abogados que nos acompañan en esta Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Colima y a todas y todos los que lo hacen vía remota a través de Internet en el marco del curso de Control Difuso de Convencionalidad organizado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AC. Esta tarde tenemos el honor de que nos acompañe en esta sede la doctora Francisca Pou Jiménez, quien tendrá a su cargo la conferencia El nuevo rol de la judicatura en un Estado constitucional de derecho. Para dar inicio a este evento, daré lectura a su síntesis curricular. La doctora Francisca Pou Jiménez es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde realizó también estudios de posgrado en Derecho Público y es doctora y maestra en Derecho por la Universidad de Yale, Estados Unidos. Además, es profesora investigadora de tiempo completo del ITAM, donde enseña Derecho Constitucional y Derecho Constitucional Comparado. Fue secretaria de Estudio y Cuenta del ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México del 2004 a 2011. Ha hecho estancias de docencia o investigación en universidades de Colombia, Argentina, Bielorrusia y Canadá, así como en la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es autora de artículos y capítulos de libros sobre temas relacionados con la justicia constitucional, la protección de los derechos fundamentales, el pluralismo lingüístico y cultural, y actualmente trabaja temas relacionados con la reforma constitucional, el análisis institucional del Poder Judicial, la evolución del sistema de justicia constitucional en México y las relaciones entre derecho de fuente interamericano y de fuente interna. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, editor en jefe de la revista Isonomía e integrante de varias redes latinoamericanas de investigación. Gracias, doctora, por su presencia y sea usted bienvenida a esta Casa de la Cultura Jurídica. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido. Quiero empezar como explicando, porque estoy así como casi en batita. El avión, tuve unos mareos muy fuertes, he vomitado muchísimo, que no me había pasado nunca. Entonces, bueno, después de que me ayudaran aquí las personas en la Casa de la Cultura, me he tomado unos medicamentos y intentaremos hacer la plática, pero quería como contarles, porque realmente no estoy en un estado normal. Quiero agradecerles que hayan venido y también quiero saludar en especial a la gente que toma el curso en el que se inserta esta clase, esta plática. No sé si hay alguno está presente aquí de los jueces que yo he estado como viendo en el curso virtual. ¿Hay alguien acá que haya tomado el curso? No. Bueno, este es parte de un curso que toman los juzgadores de la MIJ, que es la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que agrupa a cualquier persona que imparta justicia, y es un curso que está especialmente pensado para los que no son jueces federales, ¿sí? Y es un curso que es pensado para que nosotros reflexionemos y aprendamos acerca de todos los cambios, que son unos cambios realmente casi radicales, ¿no?, en el rol de los jueces, y en particular el rol de los jueces no federales, ¿sí? Después de las reformas de 2011, en el curso había una cápsula inicial y yo dije, vi que me había equivocado, y digo a veces la reforma 2001. La reforma 2001 también es importante porque es la reforma indígena, pero la reforma que realmente ha tenido muchísima repercusión en redefinir el quehacer jurisdiccional es la reforma del 2011 y también el cambio interpretativo de la Suprema Corte respecto de cuáles son las competencias de los jueces no federales, que a partir de ahora son también jueces constitucionales de México. O sea, la Constitución ya no es más una cosa que es, digamos, el terreno o el monopolio de los jueces federales, sino que es algo que tiene que ser aplicado simultáneamente a todo lo demás por todos los impartidores de justicia de este país. Entonces,
En esta plática yo siempre voy a estar un poco con esto, ¿no? Como contrapunteando con las cosas que yo he tratado durante la semana con los compañeros que han tomado el curso virtualmente, para que a ellos también les sirva un poquito como para concluir y acabar de debatir las ideas. Yo les decía a ellos en la cápsula inicial del curso que mis 3 objetivos principales a la hora de plantear esto, a la hora de hacer una sesión, una semana, en este caso ahora una plática acerca de esta transformación del rol del juez mexicano, pues son básicamente 3 cosas. Primero, que ustedes entiendan que el rol de la judicatura ha cambiado radicalmente, porque ha cambiado muchísimo el derecho, el tipo de derecho que el juez tiene que aplicar, ¿sí? El rol del juez puede seguir siendo descrito esencialmente como la aplicación del derecho en los casos concretos, pero la Constitución ha cambiado muchísimo, la manera en que ahora opera una Constitución, ¿sí? La manera en que ya es una Constitución normativa, que se aplica directamente, ¿no? Que no es más. Ustedes piensen, no sé si a algunos de ustedes les gusta el derecho constitucional, han estudiado un poquito de historia. En el siglo XVIII y en el siglo XIX, cuando empezó el constitucionalismo histórico, ¿sí?, las constituciones no eran las que tenemos ahora, sino que eran más bien como unas cartas que organizaban los poderes del Estado. Eso era básicamente lo que hacían las constituciones. Y sí, hablaban un poquito de derechos fundamentales, pero no había declaraciones de derechos como las que tenemos ahora, ¿sí?, que son realmente extensas y realmente exhaustivas. Eran constituciones que no estaban pensadas para que los jueces las vieran y las aplicaran. Eran cartas de estructuración que tenían que mirar más bien el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para saber cuáles eran las reglas del juego, y los jueces para saber también cuáles eran las reglas del juego. Pero no eran documentos que el ciudadano leía y decía, bueno, pues yo tengo garantizado estos y estos derechos y voy a ir a la rama estatal que se encarga de garantizármelos. Eso no era así. Eso empezó a ser así a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Y México, en algunos sentidos, fue pionero del constitucionalismo de los derechos, cuando en el año 1917, que es el año en que se aprobó la Constitución que tenemos, se pusieron por primera vez los derechos sociales en la Constitución. Sin embargo, todavía en esa época, y a México le ha costado muchísimo, y apenas estamos empezando en eso, realmente nunca se manejó, estas previsiones no se manejaron como derecho vinculante directamente aplicable, ¿sí? En el fondo, los derechos laborales y sindicales y todas las disposiciones muy pioneras que puso la Constitución mexicana a principios del siglo XX, se esperaba que fueran básicamente desarrolladas por el legislador, ¿sí?, pero no que fueran algo que tú pudieras ir y decir, bueno, pues yo tengo derecho a esto, ¿sí? Y entonces, esto, por fin hemos llegado a un punto en el que la Constitución ya se aplica de este modo y, por tanto, nuestro derecho ya no es más solamente derecho legislado, sino que son reglamentos, leyes de muchísimos tipos, y es siempre la Constitución por encima, que uno esperaría que todo eso fuera congruente con la Constitución y que no hubiera problemas, pero cuando hay una omisión o cuando hay una contradicción, pues entonces la Constitución tiene que hacerse prevalecer y uno puede incluso aplicar directamente la Constitución. El segundo modo en que el derecho que tienen que aplicar los jueces es distinto es que ustedes, abogados, ciudadanos, pero sobre todo los jueces, cuando reconstruyen el derecho aplicable, tienen que ir a muchísimas fuentes diferentes. Antes, bueno, ponte que tenías que mirar el Código Civil, ¿no? La Constitución también uno lo miraba, pero pues si eras juez civil más o menos con eso tenías. Ahora, ustedes saben la cantidad por ejemplo, y les pongo ejemplos que tienen que ver con estas partes del ordenamiento jurídico que todavía están más o menos codificados, pero en derecho penal hay muchísimas leyes especiales, ¿no? Delitos especiales, es el Código Federal, el otro. ¿Qué ha pasado después de la reforma del 2001 con los tratados internacionales? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere cómo? Los tratados internacionales ahora son Constitución, ¿sí? Están
a la misma altura, a la misma, tienen el mismo estatus jerárquico. Son todos los derechos que ustedes encuentren en un tratado son igualmente derechos constitucionales como los que ustedes ven cuando leen. Pero hay que ir a varias fuentes textuales distintas, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y no solamente eso, sino que también hay que ver los documentos interpretativos y luego hay que ver las leyes estas que tenemos en México que se llaman leyes reglamentarias, ¿sí? Las leyes reglamentarias, las leyes contra la discriminación. Es decir, cuando un juez que tiene un caso adelante se plantea, a ver, ¿cuál es el derecho aplicable acá? Pues antes era más sencillo porque estaba todo más centralizadillo, ¿no? Ahora no, ahora hay unas fuentes del derecho mucho más fragmentadas y esto, como yo les decía a vuestros compañeros del curso, también tiene que ver con el modo en que, ¿por qué es más fragmentado? Y es más fragmentado porque el Estado, como Estado-nación, ¿no? Como ese ente emisor de normas, ese ente al que todo se reconducía, realmente el Estado ya no estamos en este tipo de mundo, ¿no? El Estado comparte poder a nivel supranacional con organizaciones internacionales de derechos humanos o no de derechos humanos y además comparte poder con, en este caso aquí el Estado federal, con estados que son subunidades, ¿sí? Soberanas, e incluso, por ejemplo, con otro tipo de comunidades que tienen poderes normativos importantes. Las comunidades indígenas pueden aplicar sus usos y costumbres. Puede ser que un juez, cuando reconstruya la premisa jurídica, tenga que ir a esas fuentes del derecho, ¿sí? O sea, el derecho, claro, sigue siendo, si tú lo quieres ver, como el Estado sigue siendo articulador, pero hay todas estas fuentes, y esos son los poderes públicos bajo los cuales nosotros convivimos, ¿sí? Se entiende entonces el primer motivo, la primera causa por la cual el derecho, el rol del juez ha cambiado mucho porque el derecho es muy distinto, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Yo tengo una visión exagerada de los cambios. Es bastante, ¿no? Y además nosotros aquí en México, pues como que realmente en muy pocos años hemos visto muchísimos de estos cambios, ¿no? Entonces sí es como... ¿es mejor o peor? Yo no creo que, digamos, es más complejo operar con esto, pero ustedes tampoco se queden con la idea de que el sistema decimonónico en donde todo se intentaba regular en un código, ¿no? Imagínense, alguien se sentaba y decía, voy a pensar todos los problemas posibles y todas las posibles soluciones y las voy a poner en un documentito y eso nos solucionará la vida. ¿Era eso posible o no? No es posible. No es posible prever todos los casos que se van a dar. Incluso si uno prevé bastante, no es posible preverlos de un modo justo, digamos. Entonces siempre salían tal. Y entonces aquí viene la ayuda de que nosotros ahora podamos operar no solamente con reglas. A sus compañeros del curso hemos estado haciendo ejercicios para distinguir lo que son reglas, principios, estándares. Son diferentes maneras de regular, pero te sirven para complementar el modo en que el derecho se pronuncia sobre el mundo. Porque puede haber una regla concreta, pero bueno, puede ser que haya un principio que lo suplementa o que te obliga a excepcionar esa regla en el caso concreto. Y eso está bien, porque la persona que hizo la regla no estaba pensando en el caso concreto. No se le pasaba por la mente. Y sin embargo nosotros tenemos que decidirlo bajo el derecho. Para eso ahora tenemos normas más generales, más indeterminadas, pero que nos ayudan a... ¿sí? Yo con los compañeros del curso enfaticé mucho, les di unas... bueno, a vosotros, no sé si me están viendo ahora por la plataforma virtual. Creo que hasta un poco exageradamente yo he querido insistir con vosotros la idea de la indeterminación del derecho, ¿no? Y por ejemplo los problemas de ambigüedad, de vaguedad que tiene el derecho, porque utiliza el lenguaje humano, y el lenguaje humano es ambiguo, ¿no? Si yo digo el banco, ¿qué es el banco? ¿Qué es el banco? ¿Perdón? Es un asiento el banco, sí. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo que el banco es un asiento?
Claro, pero ven, también eso es cierto, lo que me dicen los demás, que también es una institución financiera. Un banco de peces. Eso es ambigüedad. Hay palabras que las usamos significan dos cosas completamente distintas. O sea, hay 5 millones de ejemplos, ¿no? La vaguedad, que es una gran fuente, por eso cuando a los chicos, no son chicos, pero bueno, a las jueces, no sé, yo hablo, perdón, como muy informal y sobre todo cuando tengo público, como hoy. A las personas que toman el curso yo les también enfatizaba el asunto de la vaguedad. La vaguedad es una cosa distinta. No es que yo no sé si una palabra tiene significado 1 o significado 2, sino que esa palabra, digamos que tiene propiedades que se aplican que están en diferentes grados en la realidad. Y entonces tengo dudas acerca de si eso se aplica o no. Por ejemplo, frío, caliente, ¿no? Tibio, calvo. Hay casos claros, ¿no? De frío, de caliente, pero hay casos de la realidad que no estamos seguros, ¿sí o no? No es que no sabemos qué significa calvo, sabemos qué significa calvo. No es que haya ambigüedad, calvo es calvo, lo que ustedes saben. Pero de pronto vemos una persona y no estamos seguros si llamarlo calvo o no calvo. ¿Sí ven lo que es la vaguedad, no? A veces la norma se refiere a y los vehículos no podrán entrar en el parque. Pero bueno, tenemos claro que algunas cosas son claramente vehículos. Pero el cochecito que llevo en la carriola de mi hijo, eso es un vehículo a efectos de la norma que dice que no pueden entrar vehículos en el parque. ¿Es eso? Para norma dice vehículo, claro, pero el que la hizo no pensó, seguramente. Dice vehículo. Cualquiera, pero tú crees que ponte, yo te pongo un ejemplo todavía más difícil, para que veas los problemas de que no nos podemos quedar con la cosa decimonónica de que aquí tal y todo estaba previsto. La textura abierta. ¿Te parece, el ejemplo más difícil es el de una ambulancia, que yo también se lo puse a las personas del curso? ¿Te parece que cuando la norma dice no pueden entrar vehículos en el parque, incluye una ambulancia cuando una persona, como yo o más todavía peor que yo, hace una hora que estaba verde, necesita ayuda? ¿Sí? O sea, entendemos que el derecho mismo, que incluye el derecho a la salud, que incluye, es decir, no es que nos estamos saliendo del derecho, sino que el derecho nos obliga a jugar con varias cosas. Entonces, se ha terminado, señores, tristemente, pero no era un mundo perfecto, porque no se preveía todo, ese mundo en el que solo operábamos con reglas, que son un tipo de regulación muy simple, que dice, si pasa esto, entonces esto. Esto es una regla. Pero ahora tenemos otro tipo de estándares y principios que también son derecho, y en ese sentido yo estaba enfatizando que el derecho tiene indeterminaciones. Ahora, eso no significa que nosotros no seamos capaces de hacer una reconstrucción racional de todo esto, ¿sí? O sea, tampoco, y eso los quiero tranquilizar a los del curso, o sea, yo tenía que enfatizar esto para mostrar que ya no puede ser aquel juez que dice, y el derecho dice esto, y adiós muy buenas. No, el juez tiene que razonar, y para enfatizar la necesidad de que el juez se tome en serio el hecho de que no es que la premisa jurídica de mi caso esté caminando por aquí. No está caminando, la tengo que yo reconstruir. Porque el derecho tiene es lo que les he dicho, ¿sí? No es una cosa que habla automáticamente. Por eso es, y también a ellos les puse una lectura que cada vez estamos enfatizando más la idea del derecho como argumentación. No es argumentación de lo que yo quiero, sino que las piezas del derecho contemporáneo me obligan a dar razones, ¿sí? A argumentar muchas cosas. No solamente para resolver el caso, sino incluso para determinar cuál es el derecho a la luz del cual lo voy a resolver. ¿Se dan cuenta? Bueno, la segunda cosa que yo les quería enfatizar y he estado trabajando con los compañeros que han tomado el curso es, por supuesto, que el rol del juez mexicano
en estos momentos es distinto, no solamente por todo esto que hemos contado, sino porque ha cambiado la definición de las competencias que tienen los jueces en México, ¿sí? En el mundo hay como se suelen distinguir, o sea, en el mundo cuando tú te pones en derecho comparado a describir cómo son los sistemas de justicia constitucional, hay como varios modelos posibles, ¿sí? Está el sistema concentrado, que es el que tienen muchísimos países europeos, ¿sí? Que es un sistema en el que los jueces ordinarios, los jueces locales, no hacen control de constitucionalidad, ¿sí? Sino que resuelven todo a la luz de la legislación ordinaria aplicable, y solamente un órgano llamado, ¿les suena cómo se llaman en Europa? El Tribunal Constitucional, sí, que es uno solo, ¿sí? Es el que se encarga de hacer control de constitucionalidad de la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque los europeos también han avanzado a esta idea del constitucionalismo normativo, pero ellos tenían una gran desconfianza de los jueces, no les convencía la idea de encargar a los jueces algo tan delicado como es el control de si la norma que han emitido nuestros representantes populares es o no conforme con la Constitución, ¿sí? Porque la ley tiene como una dignidad especial, ¿no? O sea, la ley no es cualquier cosa, no es cualquier oficio circular. La ley se supone la expresión de la voluntad de nuestros representantes. Entonces, en Europa se montó un sistema que se llama sistema concentrado, para que solamente ciertas personas legitimadas, ciertas organizaciones, ciertas minorías parlamentarias puedan impugnar la constitucionalidad de la ley. El sistema opuesto, y eso se lo estoy contando también a la gente del curso, esto no lo he podido detallar tanto en la semana. El sistema opuesto en algún sentido es el sistema norteamericano, bueno, eso también es Norteamérica, el sistema de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Que es el sistema difuso, ¿vale? Y aquí nos vamos acercando a esta noción que todo el mundo tiene en boca, ¿no? Control difuso, tal. Control difuso es lo contrario. Significa que cualquier juez puede controlar si la ley es conforme o no con la Constitución. Y no por ningún procedimiento especial, ni es que alguien especialmente legitimado va a hacer esa pregunta, sino que en el transcurso de la resolución de cualquier tipo de controversia, el juez puede examinar si la ley es o no constitucional, y si considera que es inconstitucional la puede inaplicar en el caso. No le está sacando del ordenamiento jurídico. En Europa los tribunales constitucionales normalmente la declaran inválida y la sacan. Desaparece de los libros. Ustedes no tienen que leerla más cuando van a ver cuál es el derecho aplicable. En los sistemas de control difuso con efectos interpares no funciona así, sino que simplemente tú la dejas de lado, pero no queda derogada. Y al vecino, que le pasa lo mismo, si el vecino no va a los jueces y no tiene la suerte de que el juez tiene la misma opinión, se le va. Claro que hay mecanismos, que son la jurisprudencia vinculante y demás, para dar uniformidad a todo esto. De modo que cuando un juez por control difuso arriba inaplica, bueno, los demás más o menos siguen, ¿sí? Para no crear muchísimas como desigualdades. Pero sí entiende que son dos lógicas completamente distintas. Los países latinoamericanos tienen sistemas híbridos, normalmente, porque suelen tener las dos cosas, es decir, tienen tanto control abstracto. Nosotros tenemos control abstracto en México, un poco como los europeos, ¿sí o no? Sí, ¿cómo se llama? La vía, acción de inconstitucionalidad. Por acción tenemos lo que hacen los europeos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hasta antes de la reforma del 2011 teníamos el amparo. Pero ¿el amparo es control difuso? Les pregunto.
alumnos míos de la plataforma. El amparo es control difuso en el sentido que yo acabo de explicar. No, tú dices que no. La respuesta es no. ¿Por qué no? Totalmente. O sea que el amparo, que es lo único que teníamos hasta ahora a nivel de control de constitucionalidad, aparte de lo que tiene la Corte concentrado, acciones, controversias, en derecho comparado se llama un sistema semiconcentrado o semidifuso, como lo quieras decir, pero me gusta más la idea de semiconcentrado. Porque además fíjense que el amparo es un procedimiento especial. No es que en el transcurso de que yo te resuelvo tu juicio de responsabilidad por daños y me topo con una norma que no sé si es constitucional. No es eso. El amparo es cuando ya terminó el juicio, ¿se acuerdan? O bien cuando pasa algo súper grave en el transcurso de yo pongo un amparo indirecto. Pero se me resuelve el amparo indirecto, se me resuelve ese punto como independiente. O sea, está claro entonces que nosotros no teníamos control difuso. ¿Qué pasó entonces en el 2011? Incluso, y eso a mí me parecía difícil, muy difícil de empatar, aunque entiendo, digamos, o sea, en Europa no hay control difuso, como les he contado, o sea, hay tribunales, está concentrado, pero los jueces ordinarios, por supuesto que pueden utilizar la Constitución cuando argumentan. Lo único que no pueden hacer es hacer el control, inaplicar, pero que esto es una cosa que en principio no debería ser cada día. Pero cuando yo llegué a México y cuando todos ustedes empezaron a hacer derecho, antes de que la Corte cambiara el criterio, en el caso Radilla, había tesis del Poder Judicial de la Federación que decían que los jueces locales no podían utilizar la Constitución. ¿Les suena esas tesis? ¿Me las invento? No. O sea, se entendía, si un juez local decidía bajo la Constitución cosas y también bajo las leyes y demás, sin hacer control, es decir, sin inaplicar nada. Había como esta regla de que no era el business de los jueces locales hacer eso. La Constitución tenía que ser nombrada solamente por los jueces federales. Pero eso es muy problemático si tú crees en la idea de que vives bajo una Constitución normativa. ¿Sí o no? Que en todo caso tiene que planear siempre por encima de la resolución de cualquier caso. ¿Sí? Pues ¿cómo va a ser eso posible si los jueces ordinarios no la pueden nombrar? En cambio ahora nosotros hemos pasado a un sistema que tiene 3 ristras. ¿Se dan cuenta? Tenemos control abstracto con efectos erga omnes como los europeos, porque tenemos acción de inconstitucionalidad y, bueno, controversia es una vía mixta. Si en controversia, me voy encontrando mejor, estoy feliz, es que lo he pasado tan mal, ya puedo hablar, ya puedo reír un poco más. Si en controversia se impugna una ley, si el problema de la inversión de esferas viene por una ley, ahí también va a poder haber control abstracto con efectos incluso erga omnes, aunque depende de si la federación se pelea, si el grande se pelea con el chiquito o el chiquito se pelea con el grande. Luego tenemos el control difuso, que es que, y ahora lo vamos a explicar más, porque bueno, de esto se trata esta sesión, de esto se trata el curso de esta semana, que es que los jueces y las juezas ordinarios resuelven sus casos, pero ya pueden nombrar la Constitución, no pueden, tienen que hacerlo. Tienen que encuadrar al mismo tiempo, simultáneamente, lo que van a resolver en los reglamentos, leyes aplicables y la Constitución. Y la Constitución significa también los tratados de derechos humanos. ¿Sí? Y en medio tenemos, porque el amparo desapareció. No ha desaparecido el amparo. Es la tercera ristra intermedia. ¿Lo ven? ¿Lo ven que ahora nosotros tenemos un sistema súper complejo? Súper complejo o súper relleno o muy, ¿sí? Tenemos juntas cosas que algunos países solo tienen una de ellas. Los americanos del norte, ¿qué tienen? Difuso y punto. No tienen amparo y no tienen control abstracto erga omnes como los europeos. La mayoría de países de América Latina tienen difuso y concentrado al mismo tiempo. ¿Vale? Pero no tienen el amparo como cosa, digamos, tienen amparo, pero el amparo funciona como difuso de pronto. ¿Sí?
Entonces nosotros ahora tenemos que ver cómo va a funcionar esta como reestructuración del sistema. El tercer objetivo, bueno, y el tercer objetivo que tenía el curso de la semana, digamos, y en este caso el tercer punto de plática, es entender que este gran cambio que viene por el cambio en el derecho y este gran cambio que viene del cambio en las competencias atribuidas a los jueces ordinarios, nada de eso va a ser posible si los jueces en este país no empiezan a entrar en la resolución de los casos y a escribir las sentencias de una manera completamente diferente. ¿Sí? O sea, el rol del juez en una democracia constitucional, el nuevo rol del juez mexicano, tiene que ser repensado a la luz de esta idea de que ahora el juez sí tiene que, de algún modo, ser capaz de aterrizar en los casos concretos, aplicando el derecho existente, pues aplicar los derechos fundamentales y hacer, ¿cómo les diré?, constitucionalizar en los hechos los ejercicios de resolución cotidiana de las controversias, ¿sí? Pero eso exige un montón de cambios prácticos en la manera en que se encara lo que es resolver un caso y escribir una sentencia o escribir los resolutivos, ¿sí? Entonces, yo con los compañeros y compañeras que han tomado el curso, la mitad de la semana lo que hemos hecho es leer unas sentencias que yo les di y que a mí me parece que son y que ejemplifican ejercicios de aplicación del derecho muy cotidianos, muy de que todo el mundo entiende que eso es un problema, que a la gente le puede pasar y que la persona que tiene ese problema va a entender la sentencia, ¿sí? Entonces les puse unas sentencias de Colombia que son de problemas de la vida cotidiana y después con ellos tuvimos un caso práctico y hicimos el ejercicio y fíjense, yo les puse, como ustedes saben, los que han tomado el curso, las sentencias que nosotros leímos son sentencias de un tribunal que solo ve la constitucionalidad, que es la Corte de Colombia, a través de la tutela. No es lo que están haciendo los jueces locales cada día. Sin embargo, sirve en particular el ejercicio porque ahí uno ve cómo es el encuadre bajo la Constitución de esos problemas cotidianos. Y yo después les pedí a los jueces y juezas que han hecho el curso que ellos hicieran las dos cosas simultáneamente. Hicimos un caso práctico que se parecía a algunos de estos casos de la jurisprudencia comparada. Y yo les dije, no me tienen que hacer solamente el encuadre constitucional, que es lo que hace la Corte de Colombia. Ustedes tienen que hacerme el encuadre legal también. Y la verdad, yo quedé sorprendida porque realmente lo que demostró el ejercicio, que no pude, por desgracia, no pude comentar todos los ejercicios que estas personas hicieron realmente muy bien y de un modo muy interesante, pero nuestro ejercicio colectivo en el curso de esta semana ha demostrado que esto es perfectamente posible, ¿no? Y yo les dije, bueno, ustedes si tuvieran este problema, ahora les contaré qué tipo de problemas hemos estado pensando, ¿sí? Díganme primero poniéndose como en la cabeza del abogado, ¿no? Porque también tenemos que, o sea, es interesante, a pesar de que sea un curso para jueces, es interesante pensar la manera en que uno lo argumentaría si fuera el afectado o si fuera el abogado, ¿sí? Y yo les dije, bueno, ¿y por qué vía ordinaria un problema así, leído bajo la Constitución, pero por qué vía ordinaria, laboral, civil, tal, ustedes creen que estaría bien litigarse? Y entonces, ¿qué tipo de argumentaciones se harían y qué diría el juez? ¿No? Entonces, digamos que yo siento que quedó confirmado que este es un ejercicio perfectamente posible. Y yendo un poco más allá, porque además es una cosa que yo la pienso mucho, porque me preocupa mucho y de verdad eso no es que es porque estamos en un curso con jueces locales, lo voy a decir para
No, yo creo que el amparo está tremendamente saturado. El amparo es largo, el amparo es súper complicado. Se acaba de aprobar la ley de amparo, pero sigue siendo complicadísimo. Con lo cual, ¿qué tiene que pasar en este país para que las cosas mejoren? Hay que hacer justicia constitucional con los jueces locales. En estos procedimientos fue espectacular la cantidad de opciones que salieron en los ejercicios de esa semana para tratar el mismo problema. Acciones de civiles por daños, acciones penales por discriminación, acciones laborales de cumplimiento, acciones laborales de rescisión de contrato, ¿sí? Acciones declarativas civiles. Y eso ya no nada más es resolución legal, sino que uno le puede dar como la textura constitucional, y yo no veo por qué después tiene que venir el amparo, ¿sí me entienden? O sea, la idea es que los jueces locales, que es el juez natural de las personas, el juez más cercano, tu juez civil, tu juez penal, la Junta, te solucione las cosas, ya puede aplicar la Constitución, puede incluso, si en algunos casos ve que algo es inconstitucional, puede inaplicar. Y entonces ¿necesitamos ir al amparo tan frecuentemente o necesitaríamos? Yo creo que no, ¿no? Lo que pasa es que la gente tiene este gesto automático de poner el amparo enseguida, porque también por cómo ha funcionado el amparo, ¿no? Porque ha funcionado como control de legalidad también, no solamente de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, solamente ahora sí para los que están aquí, una de las sentencias que hemos comentado esta semana era de una señora que tenía puerquitos en su casa, que de eso vivía, ¿sí? Era una señora que criaba cerdos en su casa, en un lugar pobre, como 5 millones de lugares pobres, por los que pasamos delante cada día, ¿sí? Y bueno, y tenía hijos, y bueno, ese era su negocio. Pero tenía unos vecinos que se quejaban, claro, porque decían, bueno, pues que está lleno de moscas, hace un olor horrible, mis hijos ya empiezan a tener problemas de no sé qué, intento alquilar el asunto y claro, la gente se va. ¿Están de acuerdo que un problema más cotidiano y más no se puede buscar, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues este tipo de casos llegan a la jurisdicción constitucional en Colombia, ¿no? Y se resuelven bajo la Constitución. Y bueno, en este caso, después la Corte lo que hace es encuadrar las pretensiones tanto de los vecinos como de la señora de las porquerizas y decir, bueno, pues miren, lo de la señora pues tiene que ver con su derecho a la subsistencia, que es una persona pobre, o sea, no es que tampoco, eso es su vida, no es que quiere tener a los puercos en su casa, precisamente, ¿no? Tiene que ver con el derecho a la educación de sus hijos, tiene que ver con una cantidad de derechos fundamentales que están involucrados acá. Y la postura de los vecinos tiene también que ver con el derecho a la salud, con el derecho al medio ambiente y con el derecho que es, al final, el encuadre, el derecho que se considera como más determinante para resolver el caso, tiene que ver con la intimidad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver con la intimidad? ¿Cómo ustedes harían un argumento a favor de los vecinos de la señora Porqueriza bajo un encuadre de intimidad? ¿Qué es el derecho a la intimidad? Es el derecho a que, de algún modo, bueno, ahí viene, y para los que habéis tomado el curso, todos los comentarios que hemos hecho respecto del modo en que hay que acudir a razonamientos normativos. O sea, uno tiene que tener una teoría sobre lo que protege el derecho a la intimidad, ¿no? Pero bueno, dicho como pedestremente, el derecho a la intimidad es el derecho a que nos dejen solos, de que no nos invadan, de estar protegidos de ciertas invasiones. ¿Están de acuerdo conmigo? Si alguien le hackea el correo, o sea, esta es la idea del derecho, esta es la idea filosófica del derecho dicho de una manera muy pedestre. Después, nosotros tenemos casos típicos en la mente de ataques a la intimidad, ¿no? Si alguien hackea su correo, ¿sienten que su intimidad ha sido vulnerada o están felices? ¿O sienten que se ha vulnerado su derecho a la vida? No, sienten que se su intimidad, o sea, es lo que es, me siento, o sea, se metieron. Otro ejemplo de invasión a la intimidad.
el vecino mira todo el tiempo. O sea, el vecino está así, tú estás escribiendo, estás trabajando y tienes un vecino que por la ventana no deja de mirarte. Eso no es invasivo, de pronto, claro. No, o el vecino graba. Todavía, no sé si es mejor o peor, pero no, creo que es peor, ¿no? O sea, porque eso es una invasión a la intimidad, ¿no? Ahora ustedes díganme, en el caso de la porqueriza, ¿por qué se puede hablar en ese caso de una invasión a la intimidad? ¿La qué? Está invadiendo la tranquilidad. Bueno, el ruido es muy importante. ¿Sí ven cómo se construye lo de los derechos? ¿Vieron? O sea, hay como una filosofía de base de lo que nos... Y todo esto es argumentado en derecho, ¿vale? Hay como una filosofía de base de los intereses que tenemos protegidos y después vamos a pensar cuáles son las amenazas típicas, con lo cual, a esos derechos. Y ahí van saliendo cosas. Una importante es la del ruido, es decir, y los olores. Pero yo cuando leí la sentencia yo no había pensado tanto en los olores como cosa de encuadre de intimidad. No lo había pensado, o sea, me sorprendió mucho, pero me convenció. Es decir, o sea, piensen que la señora Marta no entraba a la casa de los... Pero claro, pero el olor, si el olor, ¿en qué sentido? ¿Sí se puede decir que el olor invade tu privacidad? Y sí... O sea, no es que camine por ahí, no, pero es que tú no tienes una esfera protegida. Estás con el maldito olor todo el rato, ¿no? Con el ruido es lo mismo. ¿Alguien tiene un vecino cuyo hijo toque el violín? ¿O cuya hija? La batería. Eso no significa que no esté justificado en casos que nosotros, o sea, los derechos no son derechos, los derechos son principios, los del curso. Los derechos son principios, por tanto son triunfos solamente prima facie. Si hay otros principios, si hay otras reglas, no significa que yo de pronto tengo que aguantar cosas, ¿sí? De pronto sí no le puedo prohibir a que toque el piano al vecino. Pero en principio eso es encuadrable como un asunto de, ¿sí? Puede que tenga que ser ponderado con otras cosas. Claro, y hay muchas, y no es un todo nada. Ahí está una idea muy importante. No es un todo nada. Si se judicializa el caso, y nosotros con las personas del curso hemos digamos que, practicado también mucho esto. El hecho de empezar a pensar en resolver las controversias, no como todo nada, sino que si tú ves un punto intermedio, apoyado por el derecho, de pronto puedes hacer unos resolutivos muchísimo más innovadores, ¿sí? Que de otro modo. Entonces, bueno, este era uno de los casos, ¿no? Pero yo a los alumnos les preguntaba, bueno, ¿cómo ustedes verían este tipo de casos en México? Es decir, no ya como una cosa puramente constitucional, no ya solamente la lectura en términos de derechos constitucionales, sino ¿por qué vía ordinaria lo verían? Pero el de la porqueriza lo comentamos mucho, pero no es el caso que vimos, ¿vale? Y fíjense, y también por qué les quise poner esto, porque es un caso entre particulares, ¿se dan cuenta? Un caso entre vecinos, ¿sí? Bueno, les cuento que en ese caso, al final, a Marta le dijeron que tenía que quitar a los chanchitos. Sin embargo, como era su subsistencia, porque dijeron, bueno, para solucionar esto, pues sí, o sea, la solución tiene que pasar porque los quite. Pero ella vive de esto. Entonces, primero, se va a ejecutar esto en 6 meses para que ella los haya engordado, haya tenido tiempo de venderlos, y con ese ahorro pueda estar pensando a ver qué pasa y qué hace, a qué se puede dedicar ahora, porque no se va a poder dedicar a los cerdos. Pero además el municipio tiene que integrarla en unos programas de educación de adultos, en fin, tiene que ayudarla de algún modo. Sí vieron qué resolutivos más diferentes, ¿no? Otro caso que vimos, que lo vimos menos, es un caso en el que un señor tenía una alcantarilla de aguas negras delante de su casa. ¿Tienes una pregunta? La persona que se queja llega después que ella al lugar
¿Qué pasaría ahí? Marta ya estaba ubicada en ese... Creo que no sería determinante que Marta hubiera llegado antes. Yo creo que igual se tendría que hacer el análisis. La pregunta, por los que no, me parece que no se ha oído bien, sobre todo los que están en la plataforma virtual. La pregunta es, ¿qué pasaría si Marta ha llegado antes, ¿no? Y luego vienen los vecinos, como que primero en tiempo. Yo creo que, de todos modos, estaría el conflicto de derechos igual y se tendría que resolver igual. Porque digamos que los primeros que ocupan un barrio no tienen, por eso, pueden tener algún... En fin, es interesante pensarlo, si hay algún tipo de cosa que ellos tienen más derecho, pero la solución intuitiva es que no, es que no, porque todos los que llegan ahí tienen sus derechos y los pueden ejercer al mismo tiempo. Pero les cuento un poco el otro caso y ya después, si quieren, abrimos a preguntas. El otro era un señor que tenía la alcantarilla delante de su casa de aguas negras. Entonces, aquello que no pasa nunca aquí, ¿verdad? O sea, yo tengo un hoyo delante de mi casa, un hoyo 6 meses. No era de aguas negras, por suerte, pero vamos, pero fíjense que estos son problemas cotidianos que sí los tribunales les dan una solución, ¿no? Y eso me parece que es lo esencial de constitucionalizar nuestra vida, ¿no? O sea que, pero claro, para eso hay que caminar mucho, porque hasta ahora no hay buen acceso a la justicia, ¿están de acuerdo conmigo? O sea, la gente no, pero la tutela la puedes escribir en una servilleta, ¿sí? O sea, han puesto los procedimientos mucho más sencillos y los jueces le entran a este tipo de casos y no dicen, no, es improcedente, no está consumado, no, es que no está maduro. Sí saben cómo es la práctica jurisdiccional tradicional. Si te esperas demasiado ya consentiste. Si vas enseguida, no, es que no es definitivo. Eso es lo que tiene que empezar a cambiar. No, claro, no, es que es así. Y es así no porque el juez sea una mala persona, sino porque está inscrito en una práctica jurisdiccional que hay que cambiar, punto. El juez lo primero que tiene que ver es si es procedente, no si es improcedente. Y si hace falta más recursos, que yo sé que los jueces están saturados y los equipos de los jueces se van a dormir a unas horas contrarias a los derechos humanos, sin ninguna duda. Pero entonces lo que hay que hacer es hablar de esto, ver cómo podemos reorganizar el Poder Judicial para que haya más medios, pero o cambiar los procedimientos, pero lo que no puede ser es esto bueno, ¿cómo me lo saco de encima? ¿Sí? Y de nuevo, les digo, la idea aquí es entender que no es un problema personal del secretario, del juez, no, es una práctica, son estructuras, son cosas estructurales y como tales tienen que ser pensadas. ¿Sí? Es más, a nivel personal yo creo que hay gente heroica, absolutamente heroica, que resuelven en juzgados lo que es, bueno, o sea, lo que tú dices, bueno, es realmente de admirar. Pero el sistema está mal montado y sigue sin ser accesible para muchísima gente y sigue siendo demasiado caro porque algunas cosas en teoría se pueden poner sin abogado, en la práctica no, entonces tienes que pagar, ¿no? El típico, el coyote medio cobra tal. Esto es lo que tiene que empezar a cambiar, ¿sí? Bueno, en este caso me estoy desviando, pero no me estoy desviando porque ese es el tipo de cosas que quiero destacar. El otro caso, pues, si ven, es un caso del señor de la alcantarilla contra los poderes públicos, ¿sí? ¿Y qué hace la Corte colombiana? La Corte colombiana obliga al municipio a tapar el hoyo. O sea, parece una cosa tan simple, ¿no? Pero ¿ustedes creen que aquí hubiera pasado? Aquí o otros, yo les pongo la Corte colombiana porque ha avanzado mucho, no es que sea una cosa solo de México, pero en muchos otros países, o sea, ustedes tienen un hoyo delante de su casa, van al juez de amparo o vayan a tal, ¿ustedes creen que hubieran obtenido una orden Normalmente lo que ocurre es que dicen, no, bueno, pero es que el municipio es que tal, es que tiene que ver si está presupuestado y es que no sé qué, ¿no? Y es una obligación de hacer. Y vienen con una cosa que ahora se debería terminar después de la ley de amparo nueva, que es que, bueno, pero usted tiene un derecho subjetivo a que le tape el hoyo.
Bueno, entendido en el sentido del 19, no tengo el derecho subjetivo a obligarte a ti, pero claro que tengo un derecho contra el Estado a que haga algo, y claro que hay afectación en mi esfera jurídica. ¿Sí? Pero lo que ha pasado tradicionalmente es que decían, bueno, pero ¿por qué te quejas? Bueno, y ojalá se hubiera dicho oral, el problema es que es todo escrito y que es todo con un lenguaje... ¿Por qué te quejas? Bueno, porque creo que las aguas negras afectan a mi salud. Ah, pero ¿estás enfermo? No estoy enfermo, todavía no estoy enfermo. Ah, pues no procede. ¿Sí ven? O sea, hay que hacer un cambio en el que los jueces, como sistema, les digo, porque los jueces en lo individual normalmente son maravillosos, pero que la judicatura como estructura empiece a tomarse en serio la idea de que la justicia es un servicio público. Es un servicio público. Al servicio de los ciudadanos significa eso. No está ahí porque naturalmente se justifique, sino que tiene que servir para solucionar problemas. Y claro, no sé, y eso implica muchas cosas, pero implica aplicar el derecho de una manera distinta, a pesar de que sea tan complicado el derecho. ¿Entienden un poco esto? Entonces, finalmente, para terminar, me siento bien, es que lo he pasado horrible, yo sentía que ya no me podría ir de Colima más, porque no era capaz de... Avión, no, lo he pasado demasiado mal, no sé. No, yo ya estaba bien preocupada. El caso, que es un caso que les pasé una sentencia que tiene que ver, digamos, el caso práctico que yo les planteé es una variación del caso de una sentencia que también les di a leer, que es un caso de discriminación. Les cuento el caso colombiano. El caso colombiano es el caso de una señora que trabaja en un departamento ¿alguien ha ido a Cartagena de Indias? Bueno, Cartagena en Colombia es un lugar de playa, ¿vale? Como con muchos hoteles y demás. La gente va a veranear y hay como y hay como torres de departamentos de playa. Esto pasa, bueno, fíjense, todas estas historietas que les cuento de las sentencias de Colombia, ahí están explicadas en las sentencias. Esa es otra cosa de la práctica que hay que cambiar, que estén los hechos, que tú entiendas de qué va el problema. No que el accionante impetró no sé qué, bueno, pero ¿quién era el accionante? ¿Un pez, una persona, una piedra? ¿Qué pasó? ¿Por qué se peleaban? Eso es normalmente imposible de captar bien por el ciudadano medio. Y el ciudadano medio no somos nosotros. Nosotros sabemos más derecho que el ciudadano medio. Y la justicia es para el ciudadano medio. ¿Vale? Entonces, en este caso de Colombia, esta señora trabajaba en unos edificios que se llaman Edificio Conquistador de Cartagena, que había como 4 torres, y pues tenía que subir y demás, y un momento dado entra un día a trabajar y se encuentra un cartel del administrador que dice que ella, en lo particular, no puede utilizar el elevador normal y tiene que ir por el montacargas. Y entonces, bueno, y siempre se dicen y no sé qué, y pelea, y el otro le dice india asquerosa, y el otro le no sé qué, y lo que pasa es que tal, y bueno. La señora va a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional la ampara. Y dice y hace un análisis de discriminación, es decir, bueno, vamos a ver. ¿Tiene o no sentido? ¿Puede justificarse? Por eso les digo que al final es, o sea, bien argumentado. El derecho constitucional es apasionante, es decir, son realmente argumentaciones que tú puedes decir, hay una racionalidad, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no es que a mí me late, no, del me late a lo que hay un análisis serio. Entonces, en los casos de discriminación tú siempre lo que haces es pensar cuál es el objetivo de la ley que hace una diferencia, en este caso, el objetivo posible de la medida del administrador o de la comunidad de separar, de poner 2 ascensores, ¿sí? Y luego tú ves si los medios están racionalmente conectados o no con ese fin. Si no conducen a ese fin, o si son desproporcionales, o si hay una serie de problemas, tú puedes decir, no, o sea, esto no es verdad que sea por eso, es discriminatorio. Esto se basa en un prejuicio, no en un juicio. ¿Cuál es la diferencia entre un prejuicio y un juicio? ¿Se acuerdan de Estados Unidos, lo de separados pero iguales?
¿Qué pasaba en Estados Unidos hasta una sentencia que es casi la más famosa de Estados Unidos, que es Brown versus Board of Education? Primero, ¿han visto Lincoln? ¿Han visto Lincoln? Primero se aprobó la enmienda 13 que dio la libertad a las personas hispanas de raza negra. Y después se aprobó la enmienda, la que sale en la película, la enmienda 13. Después se aprueba la 14, la enmienda 14, que es la que dice que todo el mundo tiene derecho a la igual protección de las leyes. Pero en realidad, en lugar de empezar a tratar a la gente como un igual, lo que hicieron fue la idea esta de separados pero iguales. Pero separados pero iguales no son iguales. Claro. Porque tú sigues siendo clasificado por algo que no tiene relevancia. Que es la raza, en este caso. ¿Sí? Y hay otras cosas, la raza es que casi nunca es relevante, realmente. ¿Se les ocurre algún caso en que la raza es relevante? Para salir de Rey Baltasar el Día de los Reyes. Es la única cosa que de pronto puedes decir, está justificado que uno sea más clarito y otro sea más... ¿En qué? ¿Están de acuerdo que raza sí que es muy difícil? Hay otras cosas que va variando un poco más. ¿Es relevante o no tener cierta edad para ciertas cosas? Hay algunas que parecen irrelevantes y hay un montón de discriminación por edad. ¿Están de acuerdo? Esto aquí en México es tremendo, porque es un país joven. ¿Y la discriminación que sufren las personas de edad? ¿Cuántos anuncios han visto que piden? Claro, ¿está justificado que yo para rebanar jamón tenga que tener menos de 30? No. ¿Por qué lo ponen? Y crean prácticas de exclusión muy fuertes. Eso es un poder privado, ¿vieron? Eso es un caso para los jueces de este país, no federales. Digo, el amparo ahora se va a ampliar un poco más, pero ese es el tipo de cosas que uno tiene que poder empezar a litigar, ¿sí? Bueno, el asunto de Colombia es que eso dice, pues no hay ninguna conexión entre la eventual funcionalidad de tener un elevador para que la gente mojada y la gente que va seca no coincida con simplemente esto es un prejuicio, ¿sí? Y yo el caso que les puse a los jueces y juezas era un poco una variación, era una empleada que era purépecha. ¿Alguien purépecha aquí? ¿No? Que bueno, que después de trabajar muchísimos años en la ciudad, decidía volverse a vestir como los purépechas, como que adoptar un poco la vestimenta tradicional y demás, y entonces empieza a tener problemas también con el administrador, y ella limpiaba las zonas comunes de este edificio imaginario, y entonces el administrador le prohibió utilizar el ascensor. O sea, es un poco, es una variante porque no es que hay dos, lo que sea, y porque de plano no la deja subir y ella tenía que subir todos los pisos con las cubetas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las vías ordinarias que nos solucionan esto? ¿Qué puede hacer esta mujer? ¿Sí? ¿Y contra quién tiene que demandar? Y en fin, toda una serie de... Pero digamos, digamos es el tipo de... la judicatura tiene que hacer muchas cosas, pero entre las cosas que tiene que hacer me parece que es solucionar esos problemas. ¿Sí? O sea, por ahí pasa la dignidad de las personas. Lo que ocurre en los trabajos es el 90%. ¿Cuántas horas trabajan ustedes? Porque yo trabajo todo el tiempo. ¿No? Entonces, lo que pasa en el trabajo, más de 8, bueno. Sí. Mi hija el otro día, pobrecita, dice, bueno, tú que te trabajas tantas horas, te deben pagar muchas horas extras. Ella tenía la idea de que si trabajas un minuto más, súper garantista esto. Pero no, normalmente trabajamos más allá de que no nos paguen horas extras, ¿están de acuerdo? Entonces, constitucionalizar las relaciones laborales, todo esto, ¿sí? Con procedimientos normales, con sentencias entendibles, es lo que uno debería pensar que nosotros tenemos que empezar a hacer. Ustedes han visto la Constitución mexicana, los derechos que hay ahí. Es una maravilla. Tenemos derecho a la alimentación nutritiva, tenemos derecho al agua, tenemos derechos a la salud, ¿sí? Es más que hora que eso deje de quedarse en el papel.
No hay casos de educación en la Corte, ¿no? De derecho a la educación, no hay casos de derecho a la alimentación. ¿Sí? Y es parte de... ¿Y culpa de quién? Es culpa de todo, ¿sí? De gente que no se anima, pero la gente no se anima porque las estructuras son muy... Claro. Y los jueces hacen lo que pueden, están muy ocupados, pero a veces ¿no? Abren, como te decía, abren la ley de amparo por el 73, que ahora es el 61, para ver si pueden desechar. Eso es lo que ya no. Ya no porque yo lo diga, sino porque como sociedad nos hemos dotado de una constitución, de una reforma, que hace que las cosas ya no tengan que ser así. ¿Vale? Pues no sé si me he dejado cosas, si me gustaría saber los que nos están en la plataforma si tienen dudas, pero es como muy difícil, no hay manera de saber qué piensan. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta? No únicamente los jueces, yo soy en un tribunal laboral y la verdad nos ha preocupado la reforma constitucional, pero como que sentimos, y no sé si lo comparten algunos juzgadores, como que todavía no queremos abrir las alas y empezar a volar como debe de ser. Creo que paralelamente es un problema del legislador, porque hay un sinnúmero de disposiciones que la verdad, la reforma fue en junio del 2011 y hasta la fecha tenemos leyes, ordenamientos que siguen estando anacrónicos, obsoletos y que la verdad no han hecho el Estado, como usted decía hace rato, el Estado mexicano, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo vamos a procurar llegar a la meta si los del otro lado no se ponen la camiseta? Es algo preocupante, pero también el compromiso del Estado en dotar de recursos económicos a los tribunales en general, no únicamente a los tribunales, al Poder Judicial. Usted se refería en algunos momentos a los asuntos laborales y la verdad, las condiciones en que se encuentran los tribunales laborales son pésimas. Entonces creo que es un gran compromiso que tiene el Estado. Gracias. Estoy 120% de acuerdo con lo que has dicho. O sea, lo que no puede ser, claro, porque ahora lo que no puede ser es también que los jueces tengan que arreglar todas las contradicciones y todo lo que tú dices, que las leyes no se han puesto al día con la Constitución a golpe de inaplicaciones. Eso no puede ser, porque la inaplicación tendría que ser excepcional, ¿sí? La inaplicación de las normas. En principio lo que hay que hacer es depurar el ordenamiento para que las normas el juez las aplique, no las desaplique, porque le parecen inconstitucionales. Porque este es un sistema de que puntito, 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 es mucho mejor que el legislador tome y vamos a decir, vamos a limpiar de normas discriminatorias todo eso. Esa es la manera democráticamente mejor de hacerlo, además. Porque los jueces no son escogidos, ¿sí? Tienen una función hiper importante, pero ellos no se pueden responsabilizar de todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Y bueno, yo no sé qué decir. Y además, eso ya es una obligación del Estado mexicano, porque los tratados lo primero que dicen es adecuar la legislación interna. No es que es optativo. Y sin embargo no se hace. O a veces, en materia penal, ¿no? que es tan peligrosa también, ves delitos, una cosa está al mismo tiempo penalizado hacerlo y penalizado no hacerlo. O sea que tú dices, bueno, ¿qué es esto? ¿No? O sea, si hago esto, pero luego hay un delito especial, es necesario que haya una reformulación muy grande. Y el segundo punto me parece esencial. O sea, de entrada, yo siempre llamo jueces a todos. Porque en España la justicia administrativa, la justicia laboral es justicia. Y aquí, claro, soy impartidores de justicia, lo que sea, pero sigue habiendo esta cosa sui generis de que son juntas. No, ahí tiene que haber, sí, o sea, tiene que haber todo lo necesario para que el mundo laboral quede solucionado ahí. Y si no hay medios, pues está muy grave la cosa, ¿no? Porque no creo que no haya dinero, sino que no se está destinando a algo que es lo más básico, ¿no? Que es que todo este tipo de conflictos, ¿no? Esta señora podía venir, o sea, muchas más señoras o señores que tienen problemas de este tipo, que son muy graves. Sí, bueno, en el caso concreto ya también les puse que después amenazaba el señor a la señora vive lejos. La señora empieza a tener problemas. ¿Cómo puedes subir con cubetas 12 pisos? O sea, esos son problemas graves.
que tanta gente aguanta callada. Esto no puede ser. Dime. ¿Hasta dónde? Vaya, una de las críticas que se han hecho a todo este tema de los derechos humanos, y lo he escuchado, por ejemplo, de José Ramón Cosío, y bueno, además se escucha en el medio, es que al final del día estamos llegando como a que todo es derechos humanos, ¿no? Y obviamente hay un peligro ahí, peligros desde el punto de vista de la seguridad jurídica, desde el punto de vista de la determinación normativa de la conducta, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿qué tanto realmente todo es derechos humanos, en el sentido de que el propio concepto de derecho humano, cualquiera que está en la Constitución, por ejemplo, veremos el derecho a los alimentos, los derechos humanos obviamente tienen textura abierta, totalmente indefinidos, tienen que dotarse de No contenido. totalmente. Bueno, Ahora te contesto. no, pero su contenido, tiene que dotarse de contenido. ¿Hasta dónde llega el derecho humano? A eso me refiero, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde llega el derecho humano? Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde en realidad todo es derechos humanos? Es decir, ¿cómo le doto de Entiendo. contenido? Yo necesito tomar de la moral, necesito tomar de una serie de elementos, digo, Tienza, usted hablaba de las Pospositivismo. razones del derecho, exactamente, pospositivismo, justnaturalismo, Sí. vaya, creo que no es un tema exclusivo de derechos humanos. No, mira, es muy importante la pregunta, porque sí, porque me da pie a clarificar cosas y también a pensar, es decir, yo creo, no sé qué decirte, el problema, la reforma ha hecho cosas que tenían que hacerse, pero la reforma es demasiado abierta en todo eso. O sea, normalmente en el derecho comparado, tú te dicen, y están al mismo nivel constitucional los tratados de derechos humanos. La Constitución dice cualquier derecho humano encontrable en un tratado. Y normalmente en los estados, en las prácticas constitucionales estatales, está más delimitado lo que es un derecho humano de lo que no lo es. Ahora bien, todos los que están en los tratados son derechos humanos, y creo que esa es una muy buena guía. El problema es que la Constitución mexicana, en efecto, como no está bien delimitado, bueno, sí, la cosa es que, bueno, ya todo sea derecho humano, con lo cual tú pierdes capacidad de centrarte en los problemas verdaderamente graves. ¿Sí? Eso yo reconozco que es un problema tremendo y yo creo que la Constitución debería hacer ajustes, ¿sí? Ahora, debería hacer ajustes por los dos lados, porque resulta que había muchos derechos que no eran garantizados como derechos humanos y que ahora de pronto con la reforma se van a garantizar más y eso es bueno. Y después había una serie de derechos que se garantizaban como derechos humanos y no son derechos humanos. Si es que tengo que mantener, como José Ramón y tú pensáis, un concepto de derecho humano como un coto en el que no cabe todo, ¿sí? Es decir, como un coto de derechos privilegiados que yo voy a garantizar a las personas, ¿sí? Todo eso tiene que ser discutido porque sí, porque si no vamos a acabar en la poesía y no en la poesía. O sea, el derecho, tú tienes un derecho humano a que yo te salude. No, tú no, el derecho al saludo no es un derecho humano. No tenemos un derecho humano a comer sushi los jueves. Si ven, no es verdad, o sea, siguiendo con el punto, no es verdad que cualquier cosa sea un derecho humano si es que la práctica de proteger derechos humanos en serio tiene que tener sentido. ¿Sí? Ahora, realmente no creo tampoco que el problema de México ahora vaya a ser la sobreprotección, después de tantos siglos de infraprotección. Simplemente creo que tiene que hacerse ajustes para eso, para dotar de una estructura un poco más guiable a todo este asunto. Pero el derecho al agua es un derecho humano muy básico, muy cerca de la vida. Esa es la otra cosa. Tú puedes tener más o menos derechos y si tienes pocos, tú los interpretas más amplios, ¿sí? Ahora, estoy de acuerdo contigo que no cualquier pretensión puede entrar. ¿Y eso cómo se decide? Se decide argumentativamente en una comunidad de intérpretes constitucionales, que no son los jueces solamente, son los legisladores, los jueces y los ciudadanos. Claro. Y entonces, con el tiempo, nosotros vamos construyendo una idea de lo que cubre el derecho fundamental al agua en México y de lo que no cubre. ¿Sí me entiendes?
Y eso, efectivamente, es una práctica colectiva que tiene que ser tomada muy en serio. Porque si no, esto puede ser, ¿no? O sea, la gran comedia de los derechos humanos. No, es lo peor que nos puede pasar. O que la gente diga, eso es tan complicado, eso es tan no sé qué, que al final, en lugar de avanzar, quedamos peor que antes. ¿Sí? Eso es lo que... Es igual que la cosa de los tratados y demás. Yo también esta semana tuve oportunidad de platicar esto en relación con el amparo. Tampoco es, o sea, la idea es que tampoco hay que... Si tú tienes un problema con la administración, te lo resuelven en un recurso administrativo, normalmente, que el derecho administrativo es muy desarrollado, y ya ni siquiera tienes que ir al tribunal. O sea, es absurdo que muchas cosas no las resuelva la propia administración, ¿estás de acuerdo? A la luz de los derechos. Y no tener que ir a... Por ejemplo, este problema de la rampa debería ni siquiera tener que judicializarse, ¿no? Deberíamos tener una manera muy clara, y es una pescadilla que se muerde la cola, porque aquí mucha gente dice, bueno, es que la gente no lleva los casos. Pero bueno, la gente no lleva los casos porque pues, es como, ¿no?, intentar que sobreviva una rosa en el desierto, poner tu caso, ¿no? O sea, se está muriendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es como una pescadilla. Entonces, por algún lugar hay que empezar, o hay que empezar por todos los lugares al mismo tiempo. Hay que empezar a simplificar procedimientos si se puede, tenemos poder para propiciar eso. Hay que interpretar de otro modo, hay que hacer sentencias que de pronto le pueden mostrar a la gente, oye, esto se puede pelear y si se pelea puede transformar las cosas. ¿Sí? Y hay que ir diciendo esto, y hay que ir a la autoridad Pero es de nuevo, o sea, ahora mismo pedir según qué cosas a la autoridad es absolutamente heroico, ¿están de acuerdo? No, bueno, es que como tenemos que ganarnos el pan del sustento y demás, y tenemos una serie de horas limitadas, realmente hay muchísimas dificultades para el ciudadano en la justicia, pero en la administración está así, como así, como si no fuera con ella. Claro que va con ella. O sea que estoy 100% de acuerdo también. Gracias. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario va justo en el sentido de lo que ahorita están argumentando. Usted nos ha compartido casos muy interesantes de Colombia y le quisiera compartir uno que aconteció aquí hace un par de meses y para conocer su opinión. Fue el caso del control difuso de convencionalidad precisamente por una autoridad administrativa. En un municipio que se llama Cuauhtémoc, una oficial del registro civil celebró el primer matrimonio homosexual en la entidad, aun cuando la Constitución local y el Código Civil no conciben tal posibilidad. Bueno. Pero era juez, ¿no? Era oficial de registro civil. Ajá. Y entonces, bueno, me parece que cuando analizamos los alcances de la reforma y el primero constitucional, obliga a todas las autoridades y no de forma exclusiva a los jueces. Sí, de todas maneras hay que pensar bien si queremos que la administración que está bajo los derechos, queremos que haga control difuso también, o ya es demasiado. Pero control difuso es una cosa de 20 cosas más que se pueden hacer a favor de la Constitución en los casos concretos y que no pasan por hacer control, que es un poco problemático, en el sentido de que tienes una autoridad administrativa que inaplica lo que los legisladores han decidido. No sé, o sea, yo, como acabo de decir, creo que la administración tiene que constitucionalizar su práctica, pero no estoy segura de que valga la pena extender un poder muy fuerte, que es el poder de control difuso, que significa inaplicar a las autoridades administrativas. Pero si no lo hacen, bueno, pues hacen mil cosas, interpretación conforme, rediseñar todo. En este caso pasa que no se podía hacer interpretación conforme porque las disposiciones constitucionales y legislativas de la entidad sí son así taxativas a la hora de calificar el matrimonio, entonces no había posibilidad de salvarlo mediante interpretación conforme, por lo tanto se recurrió, también había un antecedente que en los casos del estado de Oaxaca, llegaron una pareja homosexual a solicitar el matrimonio, se le ha negado, se ampararon, se fue a la corte y resolvió que no podían negar el servicio público de celebración del matrimonio por distinción de orientación sexual. Supongo que eso motivó para que la oficial de registro civil de la entidad
se animase a hacer el control difuso. Bueno, acá no hubo una buena recepción del caso, me imagino que por la temática y no por el ejercicio de control difuso. Claro, claro. Ahora, la pregunta va, ahora es ya otra cosa, en cuanto a los alcances del control difuso, y entendido ahora en esta noción que usted decía, que los tratados internacionales son derecho interno, este concepto del bloque de constitucionalidad del cual la Corte no se pone de acuerdo, y unos ministros lo defienden y otras ministras no, y hablan de su inexistencia, pero bueno, analizando otros países, cómo manejan el control difuso de convencionalidad, ¿cree usted que sea posible o sea viable hablar de la inconvencionalidad de una norma constitucional, toda vez que se está hablando de que se está ejerciendo este control y ya todo es un bloque constitucional? Entonces, ¿habría posibilidad de hablar de eso, de la inconvencionalidad de una norma constitucional? Sí, yo creo que conceptualmente sí. Y creo que además que hay normas que son contrarias a los tratados en la Constitución. Y es un gran problema y tiene que ver con la cosa esta de que hay que armonizar nuestro corpus legal, de algún modo, ¿sí? En el fondo, la anticonvencionalidad, o por lo menos una buena parte, toda la que no depende de las interpretaciones, es también anticonstitucionalidad, ¿estás de acuerdo? Claro, porque los convenios son parte de la Constitución. Entonces se convierte en un conflicto intraconstitucional, si lo piensas, ¿sí? Eso no facilita las cosas, porque no es cualquier cosa tener que hacer algo con eso. Además, ¿qué haces? Como que intentas compatibilizarlas o no aplicas una. Eso, la Suprema Corte tiene que tomar partido, tiene que tomar criterio. ¿Qué va a hacer en estos casos? Son casos que son muy difíciles de pensar y hay muchas teorías posibles y hay ventajas e inconvenientes. En estos casos necesitamos la Corte como sistema de autoridad que le damos el poder clarificatorio de este tipo de cosas, que diga, pues aquí va a funcionar de este modo. Pero claro, lo que está claro es que no se puede actuar como si la reforma no hubiera pasado. Claro, como si los tratados estuvieran allá. No, es que los tratados, perdona, lee el 1. Los derechos humanos, por lo menos. O sea, los tratados puede haber de patatas fritas ¿no? Y son otro tipo de tratados, es otro tipo de derecho internacional. Pero los derechos, claro, y esto crea muchísimos problemas. Sí hay contradicciones a veces, no muchas, pero hay cosas que no están iguales. Pero yo, si fuera el Tribunal Constitucional, no diría mi Constitución es anticonvencional. Yo diría, mi Constitución tiene un problema interno de coherencia. Mi Constitución es inconstitucional. Rápido para decirte, ¿sí me entiendes? Porque creo que el que tiene sentido que diga es anticonvencional es más bien el de arriba. Y los de abajo, bueno, pueden decir si quieren control de convencionalidad, o sea, está bien, no importa el nombre, importa la función. Y bueno, yo creo que, dado que el parámetro de control no es solamente la Constitución, sino también los tratados, pues si un juez laboral o lo que sea, cualquiera que esté haciendo control difuso, ve una cosa en el tratado que es más benéfica, lo puede, claro, e inaplica en el caso concreto la otra. Pero estaría bien que la Corte diera como unas guías acerca de cómo vamos a administrar todo esto. Este, 30 segundos, al sí, 31 estarás en abuso de derecho. De acuerdo. Llegaron ya casos a la Corte, pero resolvieron en sentido negativo, toda vez que argumentaban que se modificó el primero, pero no el 133, diciendo que desde el año 1934 no se ha modificado. Bueno, y me parece que eso es nada más defendiendo, argumentaban el concepto de la soberanía, pero ya no es la soberanía esta del Estado-Nación del siglo XVIII, sino es otra. Por lo tanto, yo considero que tendrá que aperturarse, tendrá que modificarse al menos la argumentación, porque está haciendo hasta ahora, tienes que mover el 133 para poder hacer Pero no es necesario. Todo depende de qué interpretación tengas del 133. Yo me lo sé este argumento. También lo discutí esta semana. No me puedo alargar a explicarte todo lo que yo pienso. Pero a mí el argumento me deja igual que antes. Porque el 133 dice, la ley suprema de la Unión es esto, y no pone una jerarquía interna. Que se haya interpretado de un modo, bien, se puede cambiar, y lo que no puede ser es que, porque el 133 no ha cambiado, tú no le des peso al 1. Es que el 1 existe, se añadió a la Constitución. Y tú tienes que interpretar las dos cosas, ¿vale? Y entonces, el 133 no puede ser ajeno al 1. Puede ser que se pueda mantener una interpretación
tradicional del 133 para muchas cosas, ¿sí? Y tú no necesitas operar con la idea de jerarquía lo de los derechos. Puedes operar, de hecho tienes que operar con el principio de pro persona, que no es tan fácil, porque cuando hay conflictos de derechos, ¿sí? Pero, digamos, a mí me deja igual, creo que me deja igual. Los que ya están convencidos se quedan igual de convencidos, los que no están. No creo, el debate sobre el 133 es un debate espejo, lo mismo que el debate sobre el 1, en algún sentido, en el sentido que te preocupa, ¿me entiendes? Pero sí, la Corte tiene este gran problema ahora. Hay un tira y afloja muy fuerte entre los que quieren operar con el bloque supranacionalizado y después esta tesis de que, bueno, dado que el 1 dice que los derechos que esta Constitución otorga no podrán ser restringidos más que en las condiciones y demás, hacen como que aquí no ha pasado nada y tiene que prevalecer el texto concreto de cualquier cosa que diga la Constitución. Bueno, muy bien, pero entonces, ¿para qué ampliaron el 1? ¿Sí me entiendes? Para que se quede igual, está muy raro, ¿no? O sea, como que no estás dando peso al momento constituyente de reforma. Es complicado. Es complicado y sí necesitamos como, bueno, a ver qué va a pasar en la Corte y demás, pero sí debería como definirse esto un poco mejor, porque... Sí, bueno, pareciera que la reforma hace muy indefinido el horizonte de la percepción de los derechos humanos. Pareciera que hay demasiados. Algunos consideran, como ya se comentó aquí, que deben de tasarse completamente, se deben de expresar para evitar esas indefiniciones. ¿Por qué razón? Porque en la vida cotidiana encontramos muchas preguntas, podemos encontrar muchas preguntas. Yo me pudiera hacer una, bueno, si yo vivo enfrente de una iglesia y a las 5:30 de la mañana tocan todo el día la campana y yo estoy hasta alterado de los nervios, yo tendría que buscar la manera de que la autoridad interviniera para que no toquen la campana. De todas maneras la gente ya sabe que ya debe llegar a las 6 de la mañana a la iglesia, por dar un ejemplo. Lo otro, si somos vecinos de un lugar donde siempre hay partidos de fútbol, sobre todo en la noche, y cuando salen borrachos, todos los que van ahí se pelean, se orinan al pie de la puerta, golpean los carros, rompen todo lo que pueden, pues yo puedo solicitarle a lo mejor a la autoridad que haga algo, que ese campo de fútbol lo traslade a otra parte, por dar un ejemplo. Pero hay otros, quisiera terminar, hay otros todavía más complejos. Tenemos un asunto de salud pública que es el tabaquismo, por dar una idea. Y solo en relación a procedimientos que se llevaron a efecto y pronunciamientos por los órganos jurisdiccionales, obligaron a empresas a que pusieran, inclusive ahora ya ponen hasta unos pulmoncitos ahí manchados, porque la gente no lograba entender, porque había gente que fumaba sin que no sabía leer. Entonces había que darle a lo mejor alguna impresión. Pero también resulta que ahora tenemos un problema de obesidad, donde hay infinidad de alimentos chatarra, ¿sí? ¿Hasta dónde tiene que llegar la autoridad como corresponsable de la defensa de los derechos humanos a poder establecer pues un gordito en cada bolsa de papitas? Y además poner ahí que puede producir diabetes, puede producir esto, puede producir aquello, hipertensión, más esto, más problemas de riñón, tal. O sea, ¿cómo hacerle? O hasta ahí vamos a llegar. Y la autoridad hasta dónde puede ser corresponsable junto con la empresa que vende o con las empresas que venden esos productos, ¿hasta dónde? Porque el horizonte de los derechos humanos va larguísimo. Yo recuerdo algunos aspectos, sobre todo, que se ventilaron mucho con aquellos derechos humanos colectivos, con aquellas manifestaciones colectivas en España, con las famosas redes de microondas y además con las estaciones relacionadas con el tema de las estaciones que transforman y repiten señales, inclusive electricidad, que hubo todo un movimiento. ¿Hasta dónde la autoridad tiene que ser corresponsable para tomar en consideración todos estos aspectos y no esperarse a hacer un señalamiento de decir el 30 o 40% de mi población es obesa, cuando ya se sabe de dónde viene y de dónde proviene? Es un tema que simplemente quise traerlo, por eso de hasta dónde se van a perder los horizontes. Es muy interesante, sí, y tú has hecho unos ejemplos buenísimos de casos que implican conflictos de derechos. Hasta dónde yo creo que simplemente antes de que habláramos esto en términos de derechos, todo esto ya estaba, ¿sí? La oportunidad que te da quizá el discurso de los derechos es que las discusiones acerca de lo que tenemos que hacer en cada uno de los casos que tú has dicho sean más razonadas. ¿Sí me entiendes? Porque en realidad todo lo que tú has dicho son casos de conflicto, algunos no tanto, pero sobre todo los primeros, el caso de la campana, el caso de tal. Por eso les digo, o sea, no es que cuando tú pones cosa dentro de un derecho, que también es
A veces yo cuando lo explico siento que entonces la gente no entiende mucho esto de que tienen fuerza prima facie, en principio, pero no tienen fuerza definitiva para resolver un caso, y hay que ponderar y hay que hacer esto. Porque alguien puede decir, bueno, pues entonces ¿de qué me sirve si siempre puede ser limitado por algo? El chiste es que solo puede ser limitado por otras cosas que tienen mucho peso, ¿sí? Pero en el caso de la campana puede ser que el vecino tenga que aguantar la campana, puede ser que, habiéndolo argumentado muy bien y explorado y viendo, tenga sentido que, digamos, la comunidad religiosa, o los ciudadanos individuales que quieren ir a misa y que tienen como tradición que se toque la campana, prevalezcan. ¿Sí me entiendes? Se enfrentan derechos, claro, se enfrentan mi derecho a no oír la campana, o como algo así, y luego podemos hablar de derechos de diferentes entidades. O podemos hablar esto sin poner lo del derecho en todos los lados. ¿Sí me entiendes? Pero yo no creo que se pierda, o sea, y todos los ejemplos son muy buenos, porque son realmente cosas que es muy fácil poner la lectura de los derechos, pero yo creo que esto ayuda a que tú razones más, ¿sí? Te da como un lenguaje de racionalidad, y no es ya, no sé, es que a mí me da la gana, es que aquí siempre lo hemos hecho. No, vamos a ver. Pero luego, es que yo no tengo tiempo, ustedes si se meten a un curso, van a ver que el análisis sobre límites de los derechos no son corazonadas, sino que tú dices, bueno, vamos a ver, ¿qué tan importante realmente, tanto en abstracto como en el caso concreto, es este derecho? Eso es una cosa. ¿Qué tanto es el daño? Claro, porque no es lo mismo que me toquen la campana una vez al día. Eso no es una incidencia tan grande que si se pasan tocando la maldita campana 7 horas al día. No es lo mismo y el derecho no va a resolver lo mismo en un caso en el que tú te estás volviendo sorda por la campana que en un caso, ¿sí? Entonces, todo el examen de los conflictos de los derechos es mucho más racional de lo que simplemente ahora podemos ver diciendo hay dos derechos que chocan, ¿sí? Pero la otra cosa, espera, pero te quiero preguntar lo de la corresponsabilidad, que eso es esencial y tiene que ver con las obligaciones estatales de las que tú hablabas. En efecto, yo creo que el Estado tiene que tomarse más en serio la promoción de cosas que van a impedir que existan violaciones de derechos entre particulares y demás. O sea, las autoridades tienen que, las 4 obligaciones, lo de respetar, proteger, ¿no? Promover. La obligación de proteger implica que el Estado tiene que hacer algo para impedir que un particular me coma totalmente mis derechos a mí. ¿Sí? O sea, no es un derecho contra la autoridad, es un derecho a que la autoridad haga algo. Y yo sí creo que hay deberes de este tipo. Claro, en un extremo se puede, lo que no aceptaría es que el Estado se vuelva totalmente paternalista con nosotros. Hasta extremos, pero los ejemplos que tú has puesto, creo que es un paternalismo justificado en muchos casos. O sea, lo de, nosotros ya sabemos que tiene riesgos para la salud, mogollón de cosas, pero somos débiles de voluntad, lo que sea. No me parece mal que haya una campaña, pero de nuevo, no es que sea una cosa de todo o nada. Lo que hay que ver es cuál es la entidad del problema. ¿Hay un problema de tabaquismo muy grande o no es tan grande? ¿Hay un problema de obesidad muy grande o no es tan grande? Cuanto más grande sea el problema, más creo que está justificado. Claro, porque la otra cosa es fijarse en una cosita y empezar a dar órdenes a los particulares por parte del Estado, que esto vulneraría demasiado nuestra autonomía, ¿vale? Pero si la amenaza es muy grave, en el caso de diabetes, claramente, es decir, los daños en términos de salud que provoca la diabetes en este país. Pero términos de salud significa términos laborales, términos de vida familiar, económicos. O sea, yo creo que es un problema del tamaño del mundo. En este problema del tamaño del mundo, si el Estado tiene el deber de proteger, que significa como garantizar frente a otros particulares el disfrute de estos derechos, claro que tiene que hacer algo. Que yo no entiendo. Bueno, ¿por qué no lo han hecho? Porque están cooptados. ¿Por qué no han regulado la comida chatarra en los colegios? O sea, una cosa, por eso te digo, entidad del mal y entidad de la medida que el Estado pone. Porque esto me parece bastante light. Te ponen el color tal,
O te dicen las papas fritas son malas, lo que sea. Yo esto me parece que sí, dada la gravedad y dado que tampoco es, creo que sí hay balance. Cosa distinta sería que ahora para que ya no comamos papas, el Estado pusiera un micrófono que cada mañana nos despertara, diciendo no comas papas, no comas papas, no comas papas. Así. Bueno, pero ves, pero prohibirlos, porque ni siquiera los han prohibido, por eso siempre son cosas de todo o nada. Lo único que han dicho es, no va a estar delante de tus narices. Que eso es diferente a prohibirlo. Por eso les digo que los... Ahora ya me siento tan bien que voy a empezar aquí a... no, por eso les digo que en los exámenes de limitaciones de derecho, cada detalle es importante. No es lo mismo que a mí me prohíban, que a mí me desincentiven. No es lo mismo si yo tengo alternativas, que si las alternativas están prohibidas. No es lo mismo si estamos hablando de diabetes o si estamos hablando de otra cosa, respecto a la cual, ¿sí? No es lo mismo que el Estado te diga, sí, algo que no tiene, qué sé yo, que tú dices, bueno, ya, ¿por qué me tienen que decir que yo tengo que pintar esto así o lo que sea? O sea, ¿cuál es el objetivo estatal tan importante? En este caso, tus derechos, pero en el caso de las... O sea, esto es un tema central, ¿por qué? Porque la mayoría de violaciones a nuestros derechos ahora no solo vienen de los poderes públicos, vienen de los particulares. ¡Obvio! Por eso la reforma es tan valiosa, porque les pone esas obligaciones como medio de tutela, que sí, que tenemos que intentar que no sean paternalismo puro, que el papaíto Estado nos diga todo, pero tranquilos, no lo va a hacer. No, porque no. Pero lo que hay que hacer es empezar a regular esto. Es decir, bueno, ya las pensiones, lo que nos da el Estado, los que... ¿Qué problema? Y fíjense, eso es muy importante, porque tiene que ver con estos argumentos clásicos de que los derechos sociales cuestan dinero y de que cuidado, porque hay que... Si yo voy y litigo el derecho al agua y litigo el derecho a la salud, se va a quedar el Estado sin dinero. El 80% de cosas que mejorarían mucho no cuestan dinero. No cuestan más dinero del dinero que ya tienen. ¿Ustedes qué pagan cuando van al cajero a sacar y no es de su banco? La comisión. 20 pesos, a mí en la farmacia me cobran 20. Todos los demás me cobran 38. ¿Ustedes les cobran 38 acá? Ese es interesante mapear si cobran lo mismo en el DF, afuera. ¿Qué le costaría al Estado sin gastar un peso más? Porque los legisladores ahí están, los pagamos todos. Las estructuras estarían. Cambiar la norma que diga, los bancos no pueden cargar más de 10 pesos a la gente de comisión. Y eso es garantía de derechos frente a los particulares. ¿Qué pasa? Que el Estado tiene miedo de regular a los particulares. Tiene miedo de regular a Sabritas, Sabritas hace lobby. Pepsi hace lobby. Aquí estamos en una clase, o sea, yo... Y además, no tengo ninguna duda que Pepsi hace lobby. Además, o sea, entonces el problema es la mayor parte de cosas que pueden hacer, sí, yo creo que están obligados y que si no, y es lo mismo que decíamos, ¿no? Como que si no se hace esto, bueno, a golpe de sentencia tú también lo puedes como tratar de provocar, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo es que no ha salido las normas estas de la comida chatarra? ¿Cuántas veces ahora, porque se ha medio discutido, claro, porque la diabetes y los refrescos y demás. Por ejemplo, otro ejemplo, es que esto es lo que me interesa, porque esto es, digamos, la judicialización es importante, pero hay que pensar todas estas cosas cotidianas. Yo no entiendo por qué no se regula en México que sistemáticamente valga 5 pesos menos el agua que el refresco. ¿Por qué es más barato? O no sé si es más barato, pero en miles de lugares, o sea, lo normal es que tú compras un agua y te sale más barato que el refresco, menos aquí. O sea, aquí te sale igual, tú te quieres comprar un agua y te clavan 20 pesos. ¿Cómo te pueden clavar 20 pesos por un agua? Eso es artificial. Entonces, basta decir, ustedes, porque es un problema de salud pública, lo del refresco, que somos el primer país en problemas, ustedes siempre, y ya, no te estoy diciendo que no tengas que tomar refresco, te estoy diciendo que en el mundo comprar agua va a ser un poquito más barato que comprar refresco. Fíjense que poco, pero puede ser que ya arregle algo. ¿Sí o no? Que incentive. Por eso les digo que eso es lo lindo de todo esto, que son cosas de detalle, de políticas, de todo eso, ¿no? ¿Algo más? Sí.
Doctora, retirándonos un poquito de lo que es las situaciones concretas, cotidianas, esto de la convencionalidad, pues el fin o el punto al que se quiere llegar, que ya es una necesidad latente de todo ciudadano, es tener una justicia pronta y expedita. Precisamente usted lo mencionaba, en un proceso en materia X, civil, penal, laboral, desde el momento en que se están estableciendo esos esquemas, o el decir, bueno, yo puedo interponer ciertos incidentes, ¿sí? Uno empieza a agotar, sí, voy a interponer un incidente, pero hay situaciones en donde no hay la necesidad de poder llevar un asunto tan largo, estar agotando tantas instancias, cuando de plano, jurídicamente, lo puede uno resolver. Claro, Un totalmente. caso concreto de lo del bache, ¿sí? O lo de un pozo, Claro. que no hay necesidad de agotar tanto procedimiento. Tenemos los juzgados de paz, que son situaciones también en donde se da esta modalidad, que puede uno resolver situaciones concretas, o el demandar en la vía civil un pagaré por cierta cantidad, que hay una necesidad, una cierta cantidad ya puede uno agotar otra instancia, ¿sí? Y no estar agotando un recurso humano, ¿sí? Y así, pues la necesidad y el espíritu de la Constitución es tener una justicia pronta y expedita. Totalmente. Pero precisamente todo esto es lo que viene a coartar. Y yo pienso que es la necesidad ya latente de que tenga uno que echar mano de tratados, porque los tratados, los convenios internacionales siempre han estado ahí, pero no se ha echado mano. Eso es muy importante, eso Sí. es muy importante. No se ha echado Claro, mano. claro. ¿Y qué pasa? Se agota o ya no, o se puede decir que la Suprema Corte, los tribunales locales, estatales, ya no tengan esa capacidad, ¿sí? Y que tengan que echar mano de todo eso. Sí, es muy importante los dos puntos. Empezando por el segundo y después el primero. El segundo es muy cierto. Cuidado que en realidad, bajo ciertas interpretaciones del 133 y demás, no ha cambiado tanto la cosa. ¿Están de acuerdo? Porque los tratados ya los habíamos firmado todos y eran utilizables. Y aunque fueran, ponte que alguien cree que son por debajo de la Constitución. Bueno, son debajo, pero no son incompatibles. O sea, igual los tienes que aplicar. Y no se aplicaban. Con lo cual, lo que ha pasado es que la Constitución ya no da excusas en ese sentido. Ya los pone ahí. Pero es verdad, los tratados estaban ahí desde hace mucho y la gente no los usaba. Como no han usado el derecho a la educación o el derecho al agua o lo que sea. El segundo punto es esencial. O sea, aquí hay una cantidad de procedimientos para cada cosa. Es decir, vivimos en una selva procedimental y esa selva ya impide, de verdad, que el derecho es una creación humana que tiene que servir para algo grande. O sea, para resolver mejor los conflictos que siempre surgen. Y con esta selva procedimental no hay manera. ¿Cuántos incidentes, como tú dices, se abren para cualquier cosa? Entonces, de nuevo, él dice, bueno, pero es que un juez de paz, bueno, pues ya está. O sea, hay que hacer un congreso sobre justicia de paz en este país para que salgan los periódicos. Bueno, no sé si se les interesa que salgan los periódicos, pero nosotros lo podemos reclamar y decir, vamos a ver la justicia de paz en México y vamos a sacar todo lo que podamos de la justicia de paz. Porque los procedimientos son más flexibles o de pronto pueden hacer más cosas que en todo lo demás. Pero eso nos es... O sea, tu observación nos muestra el grado de locura de la regulación procedimental en este país. Esto se liga con lo que les he dicho. O sea, si la justicia necesita reglas, sí. Pero yo creo, sinceramente lo creo, que se ha subordinado aquí la sustancia a la forma. Es decir, casi nos la pasamos hablando de la forma, de la improcedencia, de no sé qué. Incluso ahora, ¿no? Es decir, es normal porque nosotros tenemos que aprender el sistema, pero la mayor parte de discusiones sobre la reforma, ¿sobre qué son? Sobre que cómo se articulan las fuentes, el principio de jerarquía, el de competencia, el que no sé qué. No son discusiones sustantivas. O sea, nos la pasamos hablando de nuevo de procedimientos, nos la pasamos hablando de la forma. No,
No, animémonos a aplicar el principio de igualdad. No sabemos, porque no es fácil, lo que sea, no hemos practicado. No importa, empecemos la práctica de solucionar, de analizar cosas bajo el principio de igualdad que está en el reglamento, en la ley y en el tratado, ¿sí? No vayamos a discutir si este tratado está por encima del otro, no me importa, el principio de igualdad están todos. ¿Sí me entienden un poco esto? O sea, tenemos una gran tendencia a quedarnos en las discusiones de la forma, de los procedimientos y de cosas. En lugar de decir la justicia es un servicio público, solucionemos esto de la mejor manera posible. Claro, si hay recursos, el problema es que si no se quitan de las leyes, el que ha perdido siempre va a tener un incentivo para usarlos. ¿Están de acuerdo? Por eso es que de algún modo sí se tendría que simplificar un poco la legislación, porque si siguen ahí, la gente los va a usar. Y no es que no tengamos que tener recursos, pero hay que ver cómo está el árbol. Porque si no, acabamos en 10 años. ¿Se acuerdan lo que pasa de los amparos para efectos y todo eso? ¿Ustedes entienden algo? O sea, un ciudadano normal entiende la mecánica del amparo para efectos y esos 10 años y una sentencia tras otra. Y que si no, y que preparar, y que tal, y que consentido. Ahora con la ley de amparo se ha querido como también un poco como racionalizar esto, pero no sé si va a ser suficiente. ¿Cuándo? ¿Qué es un amparo directo, chicos y chicas? Es un amparo contra sentencias, es ver si la sentencia está bien decidida bajo la Constitución, es eso. También, si el 14 y el 16 siguen ahí interpretados y tal, bueno, bajo la legalidad, pero no tiene que ser una selva, no tiene que ser como una especie de angustia de 10 años de procesos, cuando yo lo que quería saber era si esta sentencia estaba bien o no. Y que alguien lo diga, porque que alguien lo diga es valioso, porque si no nos lanzamos tomates, y es mejor que alguien lo diga. Pero bueno. Dime. Doctora, creo que ha tocado usted nuevamente el tema que yo quería plantear. Tenemos la reforma constitucional de 2011, tenemos ya nuestra flamante ley de amparo, pero esa constitucionalización de las resoluciones de que hablaba usted, pues tristemente encontramos que, que las mismas autoridades de amparo no lo entienden. Encontramos jurisprudencia de la 10ª época que sigue reiterando jurisprudencias de la 9ª, 8ª y 7ª época en materia de derechos humanos. Reitera los criterios y no hay violación de derechos humanos, aunque sea visto por el común de las personas como una violación de los derechos humanos. El problema de los amparos para efectos o aquella práctica malsana de los juzgados de distrito de que reciben demandas de amparo y se van al 73 a ver en qué causal encuadra para no entrar al conocimiento. Hoy en día, le podría decir como cuando nos enseñaban en las primeras clases de Derecho y algún maestro de administrativo nos preguntaba, ¿saben ustedes cuándo se emitió el último reglamento en México? Y los alumnos decíamos, pues hace un año, hace 6 meses, y nos decía el maestro, no, hoy, el día de hoy se publicó en el diario oficial el último reglamento. El día de hoy me encuentro con un criterio de juzgados de distrito como los de antaño, que no han entendido el sentido de la reforma constitucional y de la nueva ley de amparo. En un problema de constitucionalidad de ley, otorgan el amparo afirmando la inconstitucionalidad de una ley, pero en la ejecución de sentencia dice a partir de hoy, oye, pero esta inconstitucionalidad me provocó un agravio Ha pasado. de tiempo atrás y conforme a la ley que regula el acto reclamado, debes darle la retroactividad para resarcir mi derecho. Es decir, me mantuviste en la inopia 10 años al negarme una pensión jubilatoria y hoy que gano el amparo me dices a partir de hoy y los 10 años que pasé. Totalmente. Viene el asunto de las reparaciones también. Y eso no importa, el amparo desde siempre, la ley de amparo dice
se restituirá en el goce de la garantía violada. Para mí, restituir en el goce implica que tú le tienes que dar retroactivo, porque si no lo restituyes de nada. O sea, vean cómo las palabras no son tan restrictivas como los significados que habíamos puesto. Yo estoy de acuerdo contigo. Digo, creo que hay que dar como una oportunidad para que la gente se vaya como... O sea, es normal que de un día para otro no todos los criterios y tal, pero es súper importante lo que tú dices, que muy poca gente en realidad lo dice. Oye, hay unos criterios, 5 minutos para el cierre. Me dice este hombre, que no quería que se supiera, pero sí. 5 minutos. O sea, yo no sé qué decirte, creo que de un momento a otro, por las mentalidades, por lo que sea, no se va a cambiar, pero es súper importante que tú vengas y digas esto. ¿Qué es esta tesis? ¿Qué es esta tesis? Porque luego hay una especie como de temor reverencial a los tribunales de amparo. Cuando tú dices, bueno, o sea, a mí el sentido común me dice que esto me parece muy raro. Hay que empezar a hablar las cosas, ¿vale? Hay que empezar a discutir. La judicatura, bueno, no sé, mi compañero de la MIG, no sé, pero la judicatura en México ha sido muy vertical, ¿sí o no? Muy jerárquica. Y incluso para cosas que son cosas de opinión. Ya no, hay que discutir más, hay que decir, pues este criterio parece tal, este criterio parece... Y entonces esperar simplemente que con el tiempo, una cosa muy importante es, o sea, no vamos a cambiar las mentalidades de todos los jueces en el día 2, pero, digamos, hay que cambiar la manera en que se entra, hay que cambiar la universidad, ¿no? Lo que se enseña, que todo esto ya está pasando. Pero todavía hay cosas que tú dices, ¿no? Que te pueden parecer frustrantes. Porque dices, bueno, entonces, ¿qué, no? La última pregunta, ¿sí? A ver, un momento, el comentario, luego tú, un segundito. Pero de 1 minuto. ¿No van? Claro, no, y el diálogo entre jueces federales y locales es esencial. Y la MIG, que tiene esta cosa maravillosa, que es un foro que los puede juntar. Hay que aprovechar eso. Ahora en la cena diseñaremos un seminario para, para ponerlos a hablar. No, yo estoy dudosa de que sea buena idea, ¿vale? No lo tengo perfectamente pensado. Yo creo que la autoridad administrativa tiene que ser garante de derechos, pero no estoy nada segura de que eso deba incluir el poder de inaplicar las leyes. Yo más bien pienso que no, ¿vale? Que no hay que extenderlo, que ya hemos ampliado mucho y esto es un gran... Pero yo creo que la autoridad administrativa no tiene que hacer control difuso, lo tiene que hacer solo un juez y ella tiene que preocuparse por garantizar los derechos con otros poderes, ¿sí? Pero no importa que me aplique nada para proteger eso. Pero mira, acuérdense, es que miren, me preocupa a veces que control difuso es una cosa muy concreta, es poder de inaplicar leyes del legislador. Eso es muy concreto y es bastante peligroso, deberíamos no estar inaplicando leyes, porque son, ¿sí? Lo que hay que pensar es todo lo demás que hay aparte del control difuso. O sea, un buen juez local no es el que hace más control. Pobrecito, si se encuentra millones de normas inconstitucionales, pues va a tener que hacer un poco de control difuso. Pero lo normal sería que ese juez aplique la Constitución, si me entienden, sin necesidad de inaplicar por inconstitucionalidad. Y la autoridad administrativa yo creo que no hay que es peligroso darle ese poder. ¿Por qué? Porque es autoridad administrativa, porque es el Ejecutivo. Y yo, un juez, pues yo creo que sí, que tiene sentido. Pero la autoridad no, porque la autoridad tiene que estar sometida también a las leyes y no me acabo de fiar de cómo lo va a hacer. O sea que no. O sea, ahora ya como que me clarifiqué mi postura. La respuesta es no. Tienes medio minuto y después ya va a cerrar nuestra compañera el asunto.
Ah, bueno. Interesante. Solo de ejecución. Control, o sea, ejecutar el control difuso que han decretado a alguien. Eso es diferente. ¿Sí ven? Pero eso puede servir quizá para permear cosas para abajo. Es decir, ya la Corte ha dicho que es inconstitucional que tú a la gente le pidas esto. Claro, eso tiene razón, es muy buena clarificación. Porque entonces ya no es que lo decido yo, administración, y me salto la ley o lo que sea, o quién sabe. Que a veces no, que a veces lo haría como con buenas. Pero en cambio, que vincule a las autoridades, pues tiene bastante sentido, claro. ¿Cómo? Sí. Ajá. Bueno, pero mira, la autoridad, normalmente no creo que la autoridad no tenga normas para solucionar estos problemas. Y segundo, en caso de que haya omisiones, y sí creo que tienes que ir a un juez y decirle, la autoridad administrativa no tiene base para darme la rampa. ¿Sí me entiendes? Entonces, por favor, aquí hay una omisión de los poderes públicos, pero seguramente no es la autoridad que aplica el reglamento, sino que la que tiene el poder de hacerlo. ¿Sí me entiendes? Creo que en algunos puntos sí es necesario ir a los jueces. Bueno, no lo sé, hay que explorar esto. Este es uno de los grandes temas también. ¿Qué pueden hacer las autoridades administrativas? Muchísimas gracias. Agradecemos. Agradecemos a todas y todos ustedes su presencia en esta sede, así como a todas las personas que nos acompañan a través de la plataforma, y especialmente a la doctora Pou por su participación de esta tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes.